Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades del extraño mundo de Jack. Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar. La cinta se estrenó en el año 1993 y hasta el día de hoy, con todos sus relanzamientos, ha recaudado aproximadamente 91 millones, que no es mucho si lo comparamos con otras pelis de Disney, incluso de esa misma época. Pero tengamos en cuenta que esto es stop motion y, como ya les he mencionado, no suelen recaudar tanto. Para la cinta trabajaron a 24 cuadros por segundo. Esto quiere decir que por cada segundo de película tuvieron que posar o mover al personaje 24 veces. Porque sí, la técnica del stop motion es un proceso largo y tedioso. Según el making of, completar cada minuto de la película tomaba aproximadamente una semana de filmación. En la canción de Halloween, cuando salen los murciélagos, si vamos pausando, notaremos a contraluz las cuerdas que los sostenían. Para lograr las gesticulaciones de Jack se usaron muchas cabezas, cada una con la boca o los ojos puestos de distintas maneras, representando furia, tristeza, alegría o lo que sea que la escena necesitara. Según ellos, utilizaron más de 400 cabezas de Jack para todas las expresiones mostradas en la cinta. En Mi Pobre Angelito, Kevin parodia la famosa pintura de El Grito, y resulta curioso que en El extraño mundo de Jack vemos también una lápida que hace alusión a dicha obra. Cuando el Dr. Finkelstein le menciona a Sally que él mismo la creó con sus propias manos, este se las mira dramáticamente. Yo te fabriqué con mis propias manos. Esto en referencia a lo que hizo el Dr. Victor en la cinta original de Frankenstein. With my own hands. With my own hands. Si se fijan, las piedras en la entrada de la casa de Jack están puestas de tal manera para que tengan una forma de telaraña. Esto por la temática de Halloween que maneja este mundo. ¡Fue un excelente Halloween! Opino que fue la más horrible de la historia. En la cinta nos plantean que existen 7 puertas de vacaciones o festividades. Por si no detallaron todas, son las siguientes: la de Halloween, la de Navidad, la de Acción de Gracias, la de Pascua, la de San Valentín, la del Día de San Patricio y finalmente la de los fuegos artificiales, que representan el Día de la Independencia. En el caso de Sally no era tan fácil cambiarle la cabeza como a Jack, debido a su largo cabello que también tenía que ser moldeado individualmente. Soy inquieta, no puedo evitarlo. Por lo que para ella lo que se hizo fue crear varias máscaras, una para cada expresión, y estas eran sustituidas dependiendo de la escena. El alcalde de la ciudad tiene 2 caras, representando de esta manera la naturaleza falsa de la política, aunque en este caso solo es un recurso cómico, ya que este personaje no representa ninguna amenaza como tal. Se dice que en la reunión del pueblo se puede ver a la bruja de Blancanieves o a alguien con una apariencia similar. Esto por su capa negra, su puntiaguda barbilla, el color de sus ojos y que incluso carga una manzana, aunque parece más un pimiento, pero bueno. La película tiene unos 60 personajes en total, y cada personaje tenía 3 o 4 duplicados, lo cual ayudaba un poco a acelerar el proceso, ya que de esta manera un animador podía estar trabajando en Jack caminando por el bosque, mientras otro se encarga de Jack en el mundo de Navidad y otro trabajaba en Jack leyendo o cualquier otra escena. El traje de Jack iba a ser completamente negro, sin embargo se dieron cuenta que al hacerlo de esta manera, Jack se perdería en los fondos oscuros y no se le vería bien, así que decidieron añadirle rayas blancas al traje. Como saben, Disney suele colocar a Mickey Mouse en sus películas, a veces de manera muy obvia y otras un poco sutiles. Y en esta cinta hacen ambas, pues en la mesa donde Jack está haciendo los experimentos vemos lo que parece un gorrito de Mickey. Y más adelante, cuando Jack entrega los regalos, vemos a 2 niños que tienen pijamas de Mickey Mouse y el pato Donald. La cinta originalmente fue lanzada bajo la etiqueta de Touchstone, que era simplemente una especie de alias que Disney utilizaba para lanzar sus películas que no entraban dentro de los estándares del estudio, es decir, que fueran demasiado adultas o aterradoras para los niños pequeños. Claro que después, debido al cariño que le tuvo la gente, Disney terminó incluyéndola como parte oficial de sus películas.
Cuando Jack le pide a la banda que toque, vemos a un hombre pequeño dentro del instrumento. Su apariencia está basada en la de Danny Elfman, que fue el compositor de esta película, y quien le dio voz a Jack en el idioma original, pero solo en las partes cantadas. Oh, somewhere deep inside of these bones. Cuando el científico alimenta a su sirviente, saca una caja de comida que tiene de logo a un perro estilo Frankenstein, lo cual nos puede recordar a Frankenweenie, otra creación de Tim Burton. El hecho de que se use acero en el trineo hace alusión al clásico personaje navideño Rodolfo, el reno de la nariz roja, pero al mismo tiempo su nariz representa a Halloween, ya que si se fijan es una linterna de calabaza. A Tim Burton le surgió la idea de esta cinta al entrar a una tienda y ver una exhibición de productos de Halloween. Vio que estas decoraciones estaban siendo reemplazadas por exhibiciones navideñas, por lo que esta combinación entre lo tétrico del Día de Brujas y lo alegre de las fiestas decembrinas lo animó a mezclar estas festividades, dando como resultado esta idea. ¡Disfrútalo! ¡Ho, ho, ho! Las nubes que vemos en el cielo fueron hechas de algodón, aunque sí hubo momentos en los que tuvieron que recurrir a la animación tradicional. Por ejemplo, con los fantasmas que cargan los regalos. Primero se filmaron los paquetes en el aire sostenidos por cuerdas y luego se crearían algunos fantasmas dibujados a mano. Siempre se ha debatido sobre quién tiene exactamente los derechos de llamar a esta cinta como suya, ya que Henry Selick fue el director y fue quien pasó más tiempo en el set durante la producción. Pero al fin y al cabo la historia es de Tim Burton, él fue al que se le ocurrió y quien creó a los personajes principales. Lo que pasa es que como estaba muy ocupado trabajando en Batman Regresa, tuvo que delegar su dirección a Henry Selick. De cualquier manera la mayoría de las personas han aceptado a esta cinta como de Tim Burton, por el hecho de que incluso su nombre aparece notablemente en el póster, obviamente por un tema promocional, ya que Burton es más conocido. Sin embargo, tiempo después, Henry pudo tener un mayor reconocimiento con el estreno de su cinta Coraline, aunque irónicamente muchos pensaron que esa también era de Tim Burton. Camina con cuidado pues, conmigo te va mal. Durante la canción de Oogie Boogie se tenía pensado hacer que los insectos salieran del ojo del villano y bailaran en su brazo, tal y como se puede ver en este boceto. Pero una vez que intentaron hacerlo en stop motion se dieron cuenta de lo complicado que sería, así que prefirieron descartar la escena. Tim Burton describe a Jack como una especie de Grinch a la inversa, siendo Jack un personaje que descubre la Navidad y le encanta, por lo que decide tratar de hacerla por sí mismo, solo que accidentalmente termina causando un caos. Dejen que acabe de explicar de lo que trata Navidad. Jack ha tenido cameos en varias cintas, o al menos se ha reutilizado su diseño, pues se le ha visto en James y el melocotón gigante, que es donde más se le puede notar el parecido, y también se cree que se le puede ver en La princesa y el sapo, Coraline o incluso en Beetlejuice, película de Tim Burton estrenada en el 88, es decir, 5 años antes de que la propia peli de Jack fuese estrenada. El villano Oogie Boogie originalmente se trataría del Dr. Finkelstein disfrazado. Este admitiría que quería vengarse de Jack porque estaba celoso de que Sally estuviera enamorada de él. Sí, algo muy al estilo Scooby-Doo. Dr. Finkelstein! What are you doing? Yes, Jack Skellington, it's me. Pero bueno, a Tim Burton le molestó muchísimo esta idea, así que obviamente fue descartada. Al final de la peli, el hombre lobo usa un gorro de dormir como si de una abuelita se tratara, algo bastante apropiado para él, considerando la historia de Caperucita Roja. Hay una escena en la que vemos a unos vampiros jugando hockey con una calabaza. Originalmente estarían usando una cabeza humana, que de hecho era la de Tim Burton, pero al final por alguna razón lo cambiaron.
Existe una especie de final extendido que se puede escuchar en la banda sonora de la cinta. Este se ambienta varios años después, en donde Santa Atroz regresa al mundo de Halloween para visitar a Jack y descubre que este ahora tiene varios hijos, niños esqueléticos. And there was old Jack still looking quite thin, with 4 or 5 skeleton children at hand. La cinta contó con críticas muy positivas y con el paso de los años ha tenido una gran popularidad, sobre todo entre los amantes del estilo gótico o tétrico que suele caracterizar a Tim Burton. Gracias, gracias, gracias. Y ciertamente se ha convertido en todo un clásico de culto, ideal para la época de Halloween y Navidad. En el año 2001, Disney comenzó a considerar la idea de una secuela, pero en lugar de ser stop motion, sería animada por computadora, y esta pudo haber tratado sobre cómo Jack visitaba el mundo de las otras festividades. Sin embargo, Tim Burton estuvo en total desacuerdo con esto, y logró convencer a Disney de que abandonaran la idea. Mucho tiempo después, en febrero del 2019, se informó que se estaban llevando a cabo conversaciones para una nueva película. ¡Escalofriante! No se aclaró si se trataba de una secuela o un remake live action. De cualquier manera, hasta ahora no se ha sabido más nada al respecto, y quizás sea mejor así. Aunque, ¿qué piensas tú? ¿Te agradaría ver una secuela, un live action, o crees que sería una total pesadilla? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Un Canal Pro, Juliani González, Liliana Moreno y Juan Castañeda. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.